Muy buenos días. Empezamos otra conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, que la versión en vivo que estábamos desarrollando con la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil termina justamente hoy en la tarde oficialmente. Y bueno, durante los próximos meses, semanas, tenemos que ver de qué manera ya el próximo año haremos disponible eh, este programa, si es online, si es en vivo de nuevo o una mezcla de ambas cosas. Vamos a trabajar en ello. Hay muchas posibilidades, entonces es más difícil elegir. Hay pros, hay contras de cada cosa, entonces bueno, tenemos que ir viendo de qué manera hacemos esto de la mejor. Y acaba de llegar eh, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ole? Buenas noches. Me estaba Disculpen. recordando. No, bueno, si no es tan tarde, no te preocupes. Me estaba recordando, Daniel, que habíamos quedado con un tema pendiente de conversar, que habíamos empezado, y yo les aviso que yo tengo el tiempo limitado hoy, a no sé, unos 50 minutos más por ahí, pero yo creo que más que suficiente para que podamos conversar acerca de este tema, Daniel, que era cuando estábamos haciendo una implementación en una empresa y nuestro rol no es ejecutivo, no somos los gerentes, que tenemos que venderle y persuadir desde los gerentes hacia abajo y cómo ayudarlos a ellos a persuadir. Entonces tú estabas haciéndome algún comentario de eso la semana pasada. Sí, que muchos de los gerentes o la dirección, y lo estábamos haciendo comparativo con los cambios políticos, ¿no? En Argentina, Eh, sobre todo, como un buen sí, ejemplo. claro, por ejemplo, mucha gente te dice, bueno, tenemos que pasar por esta situación que va a ser conflictiva, pero no será más de lo mismo que hacemos el esfuerzo y no vemos ningún resultado. Y en las empresas muchas veces te dicen, uff, otro proyecto más o otro consultor más. Hay muchos que le han vendido, como decimos nosotros, humo y nunca han encontrado resultados. Entonces uno se encuentra con esa restricción de que es hasta dónde van a tomar el riesgo de hacer el cambio. Y ahí está, digamos, un poco el desafío. Ese es el planteo. ¿Cómo hacemos para quebrar esa ese riesgo que asume la empresa y bueno, la gente, digamos, que está involucrada? Yo, yo, Y yo voy a partir así. Yo estoy pensando siempre en las analogías donde uno ya tiene experiencia y ya sabe, pues, ¿no? Eh, Te ayudan a entender un poquito más. Y, por ejemplo, si tú nunca has probado un plato X y mucha gente te dice que es fantástico, tú dices ya, pero yo todavía no lo he probado, así que no sé. Entonces, un camino podría ser hacerle caso a mucha gente, ¿cierto? El problema es que ese camino tuvo un mal final muchas veces también. Entonces, no, Bruno, de tu experiencia como estudiante en el DIGE, eh, me están haciendo bullying en el chat. No, me dice que estoy de color pink. No, es la iluminación que se me ha hecho a perder un foco aquí, entonces me pone muy rojo. Pero la camisa no es, bueno, Dalón. Bruno, toma la palabra rápidamente, no te preocupes.
Eso está buenísimo, lo que quieras decir. Pero eso es, no, pues mucha gente lo dice, a mí eso ya no me convence tanto, pues. Entonces el otro camino es que a uno le den la oportunidad de entender por qué el cambio propuesto va a ser bueno, número uno, por qué el cambio propuesto no va a ser peligroso, o sea, cuáles son todos los resguardos, los seguros que se están tomando por el camino para que a medida que vayamos avanzando, a pesar de que uno dice, oye, pero esto tiene un puente colgante, dice, sí, pero tiene baranda, está bien afirmado, no tiene tablilla suelta, no te va a caer. ¿Ya? Que cuando uno lo va cruzando y mira para abajo y da vértigo, como cuando en producción ves que la máquina que creía la más productiva de la fábrica ahora está detenida 90 minutos y el consultor te dice, eso es lo productivo. Te estoy diciendo cosas que me pasaron a mí, o sea, que me pasaron a mí como gerente de producción, no como consultor, ¿no? Después como consultor he tenido muchas veces la experiencia, le digo, usted tranquilo, lo tratan de tranquilizar, pero entonces, primer conocimiento de por qué todo va a funcionar bien, la propuesta. Segundo, cuáles son los peligros en la medida que uno va avanzando y por qué no se van a realizar esos peligros. Y tercero, cuáles son los obstáculos para ir tomando la acción. Entonces, si uno es capaz de proveer de todo ese conocimiento a un nivel donde todos los involucrados lo entienden, pues aumenta muchísimo la probabilidad de que primero se persuadan y segundo se vayan ejecutando las cosas bien y que haya éxito en la implementación. Y para eso es que hacemos, por lo menos en Gorre Consulting, los procesos eh, de, previos a una implementación con todos los gerentes, de revisar a fondo todo el conocimiento que le estamos proponiendo y los planes de acción que ya está contenido en el árbol de estrategia y táctica con todos los documentos que se generan a partir de estas reuniones que demoran 3 días, 4 días. O sea, no es tampoco, no estamos hablando de que hay que dedicarle varios meses a la preparación. Entonces, la semana pasada yo terminaba diciendo que el amortiguador de credibilidad es pequeñito al principio. Entonces se hace crecer ese amortiguador de credibilidad, crece un poquito más con este proceso. Y en las primeras 4 semanas de implementación ese amortiguador crece más todavía, o sea, hace más fuerte la credibilidad que te amortiguan los efectos de algún tropiezo, que los va a haber, de todas maneras van a haber tropiezos, ¿sí? Nadie es perfecto, pero en las primeras 4 semanas, con las primeras acciones, tienen que haber resultados tangibles y que te muestren que lo que uno está haciendo efectivamente tiene sentido, está en el camino correcto. Entonces, si en las primeras 4 semanas, que a mí me pasó, yo no tenía ningún consultor más que un libro, la meta. Y se me ocurrió hacer una cosa que dejaba a uno de nuestras máquinas con más o menos entre 10 a 15 veces más de setups en el mes. O sea, multiplica por 10 o por 15 los setups, ¿no? Y, y entre que se pasaban un montón de horas haciendo setups, no eran horas, eran minutos sumados, ¿no? Podrían haber sido sumados horas, ¿sí? Y parte del tiempo productivo estaba detenida la máquina. Y al final de ese mes se multiplicó por 2 la productividad.
¿Qué es lo que explica eso? Que la dichosa máquina no era la restricción y que las políticas que se estaban, eh, o sea, que están guiando la manera de utilizar esa máquina, lo que hacían era bloquear el trabajo de la restricción. Y eran políticas todas basadas en la contabilidad de costos. Entonces, bueno, el resumen de todo esto es el árbol de estrategia y táctica junto con un proceso ordenado que tenemos organizado para hacer recorrer a la alta gerencia y todos los involucrados en la implementación, todo el plan, dándole la oportunidad de examinar todos los posibles efectos negativos y obstáculos que se pueden encontrar y nos ponemos de acuerdo de cómo se van a evitar todos esos problemas, eh, hace elevar ostensiblemente la probabilidad de éxito. Ese es lo que te puedo decir. Y en la práctica lo hemos hecho. No solamente teoría. De hecho, cuando no hemos hecho ese proceso, nos encontramos que a las 3 semanas ya tenemos problemas. ¿O no, Javier? Claro, y hay que dar Eh, un efecto, hay que dar un golpe de efecto al principio como para que los que creían se alineen, ¿no es así? sí, para mí es un tema, digamos que estoy de acuerdo con lo descrito. Sin embargo, en mi experiencia, eh, creo que a veces pecamos de confiados de que basta con exponer la lógica de lo que estamos proponiendo hacer como para que eso alinee la intención de las personas. Y creo que necesitamos que las personas maduren un poco las implicaciones que tiene hacer ese cambio de paradigma o los cambios de paradigma. Entonces creo que se requiere un poco de analogía agrícola, es decir, hay que mover la tierra, hay que echar abono, hay que dejar que la tierra se acomode y después empezar a tirar las semillas hasta que empiece a nacer. Para mí digamos, la conexión que yo hacía la semana pasada con el fenómeno político que está ocurriendo ante nuestros ojos y que viene ocurriendo desde que Milei ha ido haciendo lo que haya haciendo, para mí sería muy interesante conocer o escuchar cosas que me imagino de cómo fue la discusión de y ahora qué hacemos, cuáles van a ser nuestras tácticas, cómo van a ser las estrategias y todo esto de comunicación, ¿sí? Porque al final es el mensaje, era lo que se preparó y se fue, y uno ve que el mensaje se va puliendo, si uno hace como una especie de recuento histérico, histórico, ¿no? Se va dando cuenta que hay un mensaje que se va puliendo. Pero para mí lo más importante es la consistencia, ¿sí? Lo que creo que Matías hacía referencia a eso. Hay un mensaje consistente sin desviarse y sin tratar de apelar a que esto Acceder, no tiene que acceder a que esto no tengo que hacer esto con un transigir lenguaje o con una forma popular para que sea simpático o no, en mano, esto es así. los abogados le dicen do ut des en latín. Significa doy para que des. Ujú. Hay Ok. hay algo que quisiera agregar que él dice, y lo viene diciendo hace mucho tiempo, que la liberación de las restricciones tiene que ver con la secuencia con que se hacen, que es fundamental llevar una cierta secuencia que yo creo que tiene que ver con una táctica y una estrategia. Entonces, no se puede hacer todo junto porque podría generar un caos. Entonces, siempre hace referencia a eso, a la secuencialidad de la liberación de las restricciones. Correcto. Bueno, tiene la lógica de que las primeras acciones tengan resultados significativos inmediatamente para que uno, el que está del otro lado y que desde el que está súper entusiasmado hasta el que está súper escéptico, pueda
atar una acción o acciones concretas con un resultado concreto. Y el que está súper escéptico incluso puede decir, perfecto, pero ¿no será que este resultado, que esto fue casualidad o que tuvo otra causa? Y uno dice, desde el punto de vista científico, fantástica, buena pregunta. Veamos, estudiémoslo, entendamos. Y en las empresas muchas veces te pasa eso de que se da un resultado y lo primero que te dicen, no, es que el vendedor vendió más o el vendedor fue más eficiente. No miran aguas arriba, quizá muchas veces. Y tenés ese problema de que no podés asignar el beneficio a la decisión de haber, por ejemplo, cortado los lotes a la mitad y que han entregado mucho más productos. Entonces te dicen, no, lo que pasa es que los vendedores vendieron mucho más. Ponen los efectos en lugar de la causa muchas veces. Entonces también tenés que luchar contra eso. Por eso es bueno marcar una línea de base siempre. Sí, La línea de base te marca el volumen de inventario por un lado y el nivel de quiebre de de stock venta, por otro. exacto. Hay empresas, hay una con la que yo pretendo empezar a trabajar dentro de poco, que su nivel de stock out es bajo, relativamente bajo. No, para nosotros es muy alto, como entre 5 y 6%. O sea, está en 94% de fill rate. Pero entonces, como yo me hice la pregunta y le pregunté un par de cosas, entonces tengo 95 a 99% de convencimiento de que están con la convención, con los lotes, con el mínimo máximo, con el pronóstico y demás. Y entonces, eso significa que tienen exceso de inventario. Y le pregunté, ¿tienen exceso? Y sí, bueno, el exceso de inventario es la razón por la que estamos conversando. Y perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Que las ventas no van a ser mucho más. Y si son más, no lo va a atar directamente a la reducción de stock out. Aunque yo creo que sí, que recuperar 3 o 4 puntos de quiebre de stock puede tener un efecto significativo. Pero digamos que eso está más difícil de hacer la conexión. Pero todavía te pueden decir, no, pues es que hubo otros efectos que aumentaron las ventas. Pero si las mismas ventas se produjeron con 30% menos de inventario, eso es otra historia. Eso ya es otra historia. Entonces, efectivamente, hay que ir haciendo, o sea, no son demasiado en este caso las ventas, en otros casos tienen que ver con otras cosas, pero no son muchos los factores determinantes hechos que uno puede ver en la realidad y que tienes que ir monitoreando para ver si efectivamente hubo o no causalidad. Entonces uno se hace el tablero de control de verdad, no el que está lleno de KPIs que no sirven para nada, sino que el de verdad, y que te muestra indicadores reales. En este caso, por ejemplo, nivel de inventario, nivel de stockouts, son, es un muy buen indicador, entonces van mirando a medida que van pasando las semanas cómo se va moviendo eso y revisando que se tomen las acciones, porque esa es la otra cosa. Eh, ¿Qué le podemos hacer a quién? Andrés está diciendo, Matías está de Barbie Style, Pink. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ok. Yo no había Así, para que revelado quede lo que había grabado y dicho, solamente había certificado. dicho que me están haciendo bullying, pero no Sí, importa. No me da no, exactamente lo mismo. no es Además, bullying. Sorry, tengo que aclarar, no es bullying, es phishing. fishing, fishing ¿por Bullying qué? for fish. Phishing. Por-
Yo Sí, estaba pensando en una analogía. Tienes que ir a recorrer ¿cómo se llama? Un territorio desconocido, donde te ujú, dicen hay animales peligrosos, hay pantanos, arena movediza, acantilado, eh, hay una serie de peligros. Y entonces basta con un guía experimentado para que estés totalmente convencido de que eso va a ser seguro. Más o menos, si confías mucho en el guía, tal vez, pero más o menos. Basta con un mapa súper detallado y te lo mandan a ti, o sea, y te mandan solo por ahí. No, ahí está el mapa, aquí dice todo. Ahí yo voy menos convencido. sí, Si vas con el sí, mapa y con el guía y vas viendo que lo que dice el guía coincide con lo que dice el mapa y va superando, va recorriendo el camino, va superando los peligros y los obstáculos y va logrando los resultados, va avanzando. Eso te hace crecer en seguridad, o sea, las dos cosas juntas. Por eso, pues, árbol de estrategia y táctica con un buen guía. sí, yo Indicador, añadiría eso inclusive pensando en la lógica y voy a decir algo que no sé si lo dije la otra vez o lo repetí. Hablé de o sea, últimamente he visto un par de videos de él y que creo que sí lo comenté y dijimos que estaban en el canal de Alan Barnard. Cuando uno mira la gran mayoría de todo el proceso, por ejemplo, cuando hablábamos del proceso de 4x4, ¿no? Que él decía, le pasa por encima cualquier terreno escabroso, es precisamente ese terreno de la mente. Y hablando del mapa del árbol de estrategia y táctica que tanto nos gusta, para mí es como decir, antes de mandar a la persona a explorar ese territorio desconocido con el guía, ¿sí? Es decir, mire, venga acá y le voy a mostrar cómo se hace esto. Hagamos un pequeño recorrido y decir, mire, si usted no sabe, conoce el terreno, ¿qué le va a pasar? ¿No? O cuáles son los efectos negativos de no conocer el terreno. O sea, es como hacer una especie de piloto práctica sin empezar a implementar, sino eh, algo que sea de experiencia y de análisis de lógica para decir, listo, como todas estas cosas pueden pasar, acabamos de construir el full kit. Entonces, estas son las cosas que tenemos que prepararnos para lo que tiene altísima probabilidad de ocurrir de aquí en adelante. Eh, y es decir, listo, entonces no solamente hace falta, usted tiene que saber leer el mapa, usted tiene que entender lo que el mapa dice, o sea, cuáles son los criterios las direcciones, cómo leer las coordenadas y cómo ubicarse. Usted tiene que estar entrenado si es que el territorio por donde nos vamos a meter requiere saber de escalar, rappel y técnica de supervivencia. Pues hueva, no las vamos a aprender cuando ya estemos ahí. Aprendámoslas primero, tengamos una noción, equipémonos con las herramientas. A eso es a lo que yo me refiero, que para mí, y voy a hacer el paralelo nuevamente, es que la verdad que estoy tan feliz por Argentina, tan feliz que no puedo dejar de volverlo a traer a mi cabeza porque veo el camino que recorrió este man. Yo no sé si tú, yo creo que fuiste tú, Matías, que una vez me dijo, mira este tipo, ¿no? Y me acuerdo que hacía unos podcasts o unas reuniones y era Yo te antes de dije, la te va a ser pregunta. el próximo presidente argentino. Y te dije, sí, claro. Claro, exacto. Pero el tipo estaba sentado con otra señora, una muchacha, y tenían un programa de radio. Y hablaban pestes y decían cualquier cosa y todo el mundo le decía que estaba loco. Pero el tipo ya ahí estaba machacando y machacando y machacando. O sea, yo creo que fue cuando se empezó a dar cuenta de que tenía que salir de la lógica keynesiana y se había topado en algún momento con la escuela austríaca. Y para mí eso es lo grandioso, alguien que es tan inteligente y que muestre que dijo, o sea, esto está mal, lo que yo tengo enseñando en la universidad está mal, tengo que cambiar absolutamente todo y no miró más para atrás, cambió, ¿verdad? Entonces,
Y el camino que recorrió desde ese, voy a decirlo así, de esa transformación personal y cómo lo fue llevando a cada vez incluir más personas, a tratar de, y todo, y claramente lo motiva un propósito de contribuir, de mejorar el país, de resolver problemas, porque hasta cuándo nos las vamos a aguantar, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, Algo para agregar a tu comentario que es interesante, porque una vez le preguntaron por qué cambió, por qué se dio cuenta que no funcionaba, porque cuando trató de explicar el problema de las hipotecas de Estados Unidos, no le cerraba. Ujú. Y entonces empezó a investigar por qué no le cerraba, que es un poco, digamos, la búsqueda O sea, encontré de una la verdad. Se Todo el contradicción. tiempo encontró la estamos en esto. contradicción y dijo, no, 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 aquí hay algo, y jodió, y jodió, y jodió hasta que dio con, digamos, la causa o el error lógico, ¿no? Y para mí ese es el primer ejemplo, y de ahí en adelante lo que uno, pues las cosas que uno ha visto y gracias a la internet, YouTube y todas esas cosas, uno va viendo el camino que sigue, todas las alianzas que hizo, cómo se empezó a meter más y más y más en política, cómo empezó a entrar en los programas. Pero yo creo que en algún momento tiene que haber dicho, bueno, si nos metemos en estos programas, ¿cómo tenemos que hacer para que realmente esto sea, nos permita ganar voz? Y es a choque, mano, es a pelear, y tiene que tener el carácter, tiene que tener el carácter para hacer ese tipo de cosas. Pero Pero lo que siempre consistente, ¿sí? Las ideas está dejando, fundamentales, centrales. me hace pensar, me hace pensar, y porque lo que tú estás describiendo a un Milei que desde el mundo académico primero se da cuenta de que él está metido ahí en un mundo que, bueno, se ha tragado algunas explicaciones sin cuestionarlas, pero cuando él trata de usar ese mismo marco teórico para explicar el fenómeno de la hipoteca, como está diciendo Daniel, y eso yo no conocía esa historia, se encuentra con la contradicción. Dice, a ver, no, entonces aquí hay algo que no está caminando. Si los hechos no confirman la teoría, no es peor para los hechos, es peor para la Claro, teoría. para la teoría, exacto. De- tengo un librito ahí que dice la ley de Murphy y otros motivos porque todo sale Mm. equivocado. Y entonces una de las leyes de las investigaciones dice, si los hechos no confirman la teoría, cambien los hechos. Cambien los hechos, o sea, de absoluto. Si los datos no Science. confirman la teoría, consígase otro conjunto de datos hasta que le Ujú. confirmen su teoría, porque es mucho trabajo cambiar la teoría. Entonces, y Milei no hizo eso, entonces yo lo escuchaba y dice, usted no era político, no era político y me tuve que meter a esto para cambiarlo de adentro, porque de afuera parece que no se cambiaba nunca. Y además dice otra cosa, eh, lo ha dicho muchas veces, dice, la hinchada es fantástica, tú vas al estadio y las banderas y gritando, dice, pero pon solo a los hinchas a gritar y la pelota en medio del campo y no se No se mueve un mueve. milímetro. Ah, no. Los goles los mete Messi, En dice. la cancha, o sea, tiene que Y meterte en la cancha. entonces haciéndonos, pues, aplicándonos este razonamiento a nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Aquí hay la academia que entrena a los futuros gerentes. Todos los años salen con muchachos, digamos, de veintitantos años que van a ser los futuros gerentes de carreras como administración de empresas, economía, ingeniería industrial y de Las diversas otras ingenierías disciplinas, ideales, sí. Ujú. lo que sea. Negocio, etcétera. Y después te encuentras en las empresas con todos estos criterios, ¿sabes? Muchas empresas, todavía son la mayoría. O sea, todo lo que nosotros decimos, nosotros estamos diciendo desde Goldratt
y lo que decía Russell Lakoff y Peter Senge y todos los exponentes del pensamiento sistémico, John Seaton, Peter Checkland, o sea, por decir, nombrar algunos, hay muchos más, ¿no? Pero todos esos son minoría todavía. Sí. Y entonces, haciendo esa analogía con el caso que estaba describiendo Javier, que a lo mejor tenemos que entrar al barro. Entonces, ¿cuál es el barro? Es la academia, ahí tenemos al dije y creo que Bruno, que está terminando la versión en vivo con la Universidad del Espíritu Santo, nos haga pues, un comentario al respecto, un minuto, y luego tenemos la posibilidad de entrar al barro, pero eh, tomando decisiones en empresa. Ahora, como no nos van a nombrar gerente, porque digamos estas cosas en esta conversación, el, tal vez lo que tenemos que hacer es buscar eh, aliados con los cuales se puedan comprar empresas. Estas cosas han pasado, ¿no? Henry Camp en Estados Unidos tiene una empresa de equity que se dedica a comprar empresas a, y gestionarlas con la lógica de TOC, elevarle el valor para después salir y repetir el ciclo. Y Tengo en algo el primer auspicioso para aspecto estamos agregar. con el dije, perdón, ¿qué? Que tengo algo auspicioso para agregar cuando termine, con respecto a las Ok, ideas. pero dejamos a Bruno primero que nos cuente eso y después tú. No, es nada más que una anécdota que pasó ayer, que es muy interesante, que tiene que ver con las ideas, de cómo, si quieren se las cuento ahora. Bueno, Resulta dale. que en el año 2019 hubo una fórmula liberal, pero solo sacó el 1,5%, ¿no? Entonces Milei le dijo a esta persona que es Per, le dice, no te preocupes, vas a ver que las ideas van a seguir una secuencia exponencial, van a empezar muy lentas y después van a crecer rápidamente. Y ayer cuando lo fue a saludar, porque ayer se consagró la fórmula, le Sí, dijo, viste que tenía razón, empezamos muy lento y ahora llegamos a la exponencial. O sea, nos puede pasar lo mismo con las ideas de teoría de restricciones. De alguna forma ese, hay que empezar a hacerlas producir ese, para que se multipliquen. la misma explicación de Roger con la curva de innovación y lo que explica, ¿cómo se llama este? The Tipping Point, McDonald, no, Michael Douglas, Gladwell. ese, Gladwell, el Tipping Point. Dice, de los innovadores porque es nuevo, un 1%, pero luego los adoptadores tempranos son un grupo pequeñito. Esos son los que piensan por sí mismos y van probando y todo. Después viene la mayoría temprana. Y en la mayoría temprana existe el tipping point y como que se hubiera derrumbado una muralla, ¡buah! Y viene el tsunami. Claro. Pero eso habla como o sea, de toda esa gente que dice "Bueno, cómo va a estar tan equivocada, 27.000 millones de moscas". Pues. Bueno, y ya sabes lo que hacen las moscas. Bruno, cuéntanos de tu experiencia con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Pues. Sí, muy bien. Buen día a todos. ¿Cómo están? Esta noche tenemos la última clase, el DIGE. Estoy un poco nostálgico. La verdad que en lo personal, la verdad, vengo viviendo un año realmente increíble y gran parte de eso es gracias al DIGE, digamos. Han sido 5 meses espectaculares en donde todos los martes y los jueves tuvimos las clases de 2 horas, pero que pasaban rápido y se disfrutaban un montón. Y siempre, después de cada clase, salí con una sonrisa y con una cara
era como que después de cada clase sentía de que estaba aprendiendo algo realmente nuevo y quedaba como sorprendido, ¿no? Este, eh, un poco quiero aprovechar este momento, estas charlas que se graban y que son públicas para contar eso, lo que viví e invitar también a demás personas para que se animen a hacerlo. Yo hace un año que me encuentro con lo que es teoría de restricciones, a partir de la meta también. Si bien en la facultad había leído y escuchado y había tenido materias en donde nos enseñaban, entre comillas, lo que era teoría de restricciones, siempre había sido muy, muy por encima. Siempre eran los 5 pasos de enfoque, cuello, botella y hasta ahí nomás. Pero yo sentía sentía interiormente de que era algo muy potente, ¿no? Entonces después hace un año, cuando me pongo a leer los libros de Eli, este, dije, sí, esto es mucho más que 5 pasos, esto es algo muy profundo, ¿no? Eh, y bueno, así fue de que en marzo de este año lo conozco a Matías, porque contactó con la empresa en donde yo trabajo, y también fue fantástico ese momento en donde conocer a alguien que trabajó con Goldratt fue como todo muy loco, ¿no? Eh, Y bueno, tuve la suerte también de poder arrancar lo que es el DIGE. Antes había buscado otra oferta académica y todo era como- creo que la oferta que hoy en día existe es todo muy parchada, ¿no? Diplomaturas en supply chain, bueno, un MBA por ahí, pero que están como mucho más orientados solamente a lo que es finanza y no a la parte operativa quizás de lo que es procesos productivos, ¿no? Entonces, lo tenía como en el radar, pero realmente el dije, este, es sistémico, toca todo, toca todo. Arrancamos en la parte justamente de pensamiento sistémico, después fuimos parte por parte en cuestiones operativas, en donde vimos todo lo que es producción, eh, para disponibilidad, producción a pedido, distribución, eh, retail, la parte de proyecto, en donde entendimos realmente las causas eh, que hacen los malos desempeños que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Y que uno mismo está inmerso en eso en su día a día. Conocimos las causas y conocimos la solución de Eli, ¿no? Eh, Después de eso también tuvimos el módulo de finanzas, de brújula financiera, en donde ahí ponemos foco en los indicadores que hay que ver, que no son más de 6, eh, que realmente es potente porque es una brújula que con esas variables uno sabe si está yendo por buen camino o no. Después la parte de marketing y venta que realmente estuvo bueno, porque ahí es donde, bueno, listo, uno tiene una solución, o sea, uno tiene la parte productiva funcionando, pero ahora hay que capitalizarlo. Entonces, la parte de marketing y venta estuvo muy bueno porque además hay uno en donde se empieza a entender también eh, las necesidades significativas bueno, de la demanda, ¿no? Eh, y después, la parte que a mí me gustaba mucho en la persona fue lo de las herramientas de pensamiento, porque a mí me gustó siempre, no es cuestión de suerte, porque ahí es donde se empiezan a ver las nubes, los árboles, y en el módulo que se desarrolla en el DIGE de, de- de- de herramientas de pensamiento, bueno, se ahondaron en ellas y hoy ya tengo o sea, tengo que practicar, porque la práctica es el maestro, pero ahora tenemos toda la base para armar buenas nubes, para armar buenos árboles, para pensar con claridad. Y la frutillita del postre del dije, que fue todo lo que es estrategia y táctica, una de las cosas que le dije a Javier también era de que nunca terminé de entender que era o sea, no terminaba de entender que era una estrategia porque creo que hay mucha confusión de lo que en realidad es una estrategia. Entonces uno todo el tiempo escucha, no, mi estrategia, mi estrategia, mi estrategia, y son puras acciones o otras cosas que no son estrategia. Entonces, eh, este módulo, el último, una frutillita de postre, porque además nos presentan la herramienta que es el árbol de estrategia táctica, que realmente tiene
una potencia enorme porque comunica muy claramente y sincroniza a toda la empresa, ¿no? Así que bueno, hice sin querer un recuento de todo lo que vimos, eh, pero realmente a mí me cambió un montón, o sea, yo cosas que también hablamos de temas filosóficos, obviamente porque llega hasta ese grado, ¿no? Y muchas veces sentí, digo, esto debe ser lo que, la alegoría de la caverna, ¿no? O sea, realmente digo, por primera vez sentí de que realmente salí de una cueva. O sea, estamos en el 2023 en donde hay muchísima información, muchísimo conocimiento, entonces uno dice, bueno, pero si tengo acceso a todo, no estoy metido en ninguna cueva, ¿no? Pero realmente con todo lo aprendido, che, es salir es eso, esa sensación de cambio de paradigma, ¿no? Eh, bueno, o sea, a quien yo considero de que está dirigido todo el contenido del dije, en primer lugar a estas mentes que no se conforman. Eh, para los que están en esa búsqueda de, bueno, justo recién hablaban del caso de Milei, en donde, che, esto no está funcionando, o sea, con las herramientas actuales que estoy usando, esto no funciona, entonces tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, creo que va dirigido para esas personas inquietas y que no se conforman y que están en la búsqueda de ese conocimiento que nos permita realmente tener una mejor calidad de vida. Eh, y también está dirigido para todos los valientes que emprenden, que quieren poner sus negocios y no saben por dónde arrancar. Esto realmente es como subirse a un cohete y ahorrarse varios años de sufrimiento, estoy seguro. O sea, yo todavía no soy emprendedor, pero me siento con con la confianza para el día de mañana, si pongo mi negocio, poder hacerlo y rápido. Eh, y también para todas aquellas personas que están dentro de empresas y que quieren dar un salto realmente significativo. Yo acá siempre quería hacer mejora y siempre la mejora eran chiquititas. O sea, era mucho esfuerzo, mucho remar contra la corriente, remar en dulce de leche, como se dice acá en Argentina, y era muy poquito lo que se veía. Y después de implementar toda la solución de Goldra, acá realmente los cambios que se van viendo son a pasos de gigante y ahora ya es, listo, ahora después de que logra uno cierta estabilidad hay que crecer, estabilidad, crecimiento y así, ¿no? Un círculo virtuoso muy bueno. Así que, nada, realmente quisiera, o sea, yo voy a invitar a a todos los ingenieros industriales, en mi caso, compañeros acá de la facultad, porque me gustaría que se ahorren varios años de, de, de golpe, de prueba y error, ¿no? Bueno, Además, porque nada, ahí te avisamos a qué se le puede invitar, pero todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer en el futuro, como dije al sí, sí, principio, Javier no está. sí, sí. Eh, Bueno, oye, cuando salga una nueva muchísimas gracias, edición. Bruno. Pues, Gracias por escucharme. hubo un momento así como hacia el final que parecía como el aviso de Apple, de los Misfits. Daniel, ¿qué querías contar? Bueno, Ah, pues quería como agregar algo a lo que estaban diciendo pues anteriormente Javier, Daniel, todos. Y es que aparte pues del carácter y todo lo que decíamos que se requiere pues para transformar un sistema y cambiar las ideas, está pues obviamente el tema de la convicción, eh, que pues puede sonar obvio, pero creo que es el elemento fundamental. Y poniéndolo como en mi caso personal y también con lo que dijeron de Milei, yo creo que en esa historia que contó Daniel de cuando Milei se dio cuenta que no le cuadraba para explicar lo de las hipotecas, pues más se convenció de que la nueva corriente que él estaba estudiando era la correcta. Y en el caso mío, pues me pasó algo similar, porque yo, digamos que uno en la universidad, pues no es mucho lo que aprende de teoría de restricciones, es poco, y yo estudié ingeniería mecatrónica, entonces realmente, pues para mí era un tema de nada que ver. Y uno en la universidad, como decimos aquí en Colombia, uno traga entero. Entonces a uno le explican cosas y por lo general lo que diga el profesor, eso es, y uno se va con esas ideas
sale al mundo real y se encuentra pues que muchas de estas ideas son las que la gente aplica en temas de costos y demás. Pero yo cuando llegué pues a teoría de restricciones, que fue en principio pues todo autoaprendizaje, y empecé como a poner en práctica ciertas cosas, me fui convenciendo de que era por ese lado. Y, y ya, digamos, hoy en día nadie me baja pues de este bus. Nadie me cambia pues ya esa lógica. Pero también creo que es importante un tema que lo leía, no sé si conozcan el libro de Robert Greene que se llama Maestría. Es un libro que habla pues dice que todos podemos llegar a dominar y ser expertos en un tema puntual. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que tienen que suceder. Y una de las cosas de las que él hablaba era que hay que saber, también como decimos aquí en Colombia, meter las cosas con vaselina. Eh, a mí me pasó mucho que cuando empecé pues como a entender más todo este tema de restricciones, yo a cada reunión que iba de la empresa, yo quería contradecir todo lo que estaban diciendo. Porque yo, o sea, siempre yo decía, no, está por el lado que es, por el lado que no es. Pero toca como contenerse porque también si empieza uno a chocar siempre y a ir en contra de todo, pues probablemente te empiezan a dejar a un lado y no puedes de pronto como poner en marcha todas estas ideas. Entonces toca ir mostrando pues y dando como el entendimiento, que la gente vaya entendiendo en qué consiste todo este cuento de teoría de restricciones y poco a poco irles soltando cositas, en mi opinión, para que vayan viendo los resultados y vayan abriendo más su mente, porque creo que la resistencia al cambio, creo que no sé si fuera el Wolfgang quien lo dijo, no sé dónde lo escuché, que decían que no es que haya resistencia al cambio, sino que el cambio no se vende o no se muestra con sus respectivos beneficios, porque qué mayor cambio en la vida de una persona que el matrimonio y la mayoría de personas se casan, ¿no? Muchas personas se casan, entonces no es que haya una resistencia al cambio, sino que en la gran mayoría de casos no vemos el tesoro, pues hablando del cuadrante este de la matriz de cambio, no vemos bien el tesoro y vemos más bien los riesgos. Entonces también es importante pues como saber vender el cambio y nuevamente con Valderena para que finalmente sea posible pues implementar todas estas nuevas ideas. Que de pronto no es el caso de mi ley por estar en un ámbito político donde el hecho de ser un outsider creo que también le ayudó mucho y ser como una persona que llegaba como antisistema que podía beneficiar mucho dadas de proyectos en los que se encontraba Argentina, pero creo que en el mundo empresarial de pronto sí toca ser un poquito más cauteloso. Ahí en todo el tema de la persuasión, nunca perder de vista que consiste en que las otras personas tienen que tomar una decisión Ujú. y las decisiones se toman con una base emocional más que racional. Ahora, la parte racional, o sea, la mayoría de la gente cuando toma una decisión la quiere racionalizar. O sea, quiere poder explicarla. O sea, quien le pregunta, ¿y usted por qué hizo eso? Hay muy pocas personas que dicen por qué quise y no te voy a explicar nada. Pero normalmente cuando uno pregunta, ¿y usted por qué hizo tal cosa? Entonces el otro se siente obligado a explicar y, y racionalizan. Pero si hay ciertas emociones que te bloquean la racionalización, olvídate, ese no es el camino. Ese no es el camino de la persuasión. Y hay ciertas emociones que bloquean la racionalización. Yo creo que una actitud el que persuade, el que quiere presentar las cosas, que es muy válida, o sea, muy valiosa, la actitud de humildad, de no, de no decir, no, usted va a hacer lo que yo digo porque esto es lo que hay que hacer, usted está equivocado. Eso es muy arrogante, cae mal y genera muchas emociones negativas y la gente pues se cierra. Y yo con este comentario, ¿alguien quiere terminar diciendo algo, Javier? Porque No, tengo que yo, cerrar un minuto.
Sí, muy rápidamente era que yo creo que Eli dio en el clavo y era parte de nuestro comentario ayer de que la lógica, la intuición y la emoción van amarradas de la mano, o tanto más de la mano y son otras más de esas tres condiciones que uno no puede reducir más. Eso, different identicals, ¿te acuerdas de ese concepto, Eli, Sí, que nos tenía? Eh, y uno tiene que trabajar, uno toma uno y hace que la vuelta, la rueda de vuelta. Y para mí la mejor expresión de que eso es correcto es lo que acaba de mostrar Bruno. Empezó a hablar del dije y pues cada vez que hablaba yo lo veía que estaba como más entusiasmado, con más emoción y lo que describió fue ese proceso, voy a llamarlo así, de persuasión, de conocimiento, de entusiasmo, eh, porque uno se va dando cuenta de cosas, ¿sí? Se va dando cuenta de cosas y empieza a tener criterios y postas en el camino para decir, es por aquí, esto me va a llevar a un camino más cierto, te da seguridad, te da tranquilidad y eso genera mucha emoción desde el punto de vista positivo. Uno se siente más seguro de sí mismo, se siente orgulloso de los resultados que está logrando, quiere gritarlo a los cuatro vientos, quiere cambiarle el cerebro y molérselo al resto de la gente, pero uno tiene que acordarse qué fue lo que uno pasó para llegar hasta ahí. Entonces, lo más difícil es tener la paciencia para darles la oportunidad a los demás de hacer lo mismo. No todo el mundo además quiere. viva la libertad, ¿cierto? Carajo. Y ese era mi pensamiento. No, bueno, interesante. A ver, ¿cuándo vamos a tener de vuelta a Jorge González para que continuemos con la Escuela de Yo creo que en Salamanca? enero. ¿En Me, enero? me, Ok, me dijo que en enero que iba a estar ya complicado y diciembre. ok, no hay Le problema. dije que no se preocupara para nada, que esto había tela que cortar y en No, enero me imagino que vamos a tener inclusive más tema de conversa, o sea que no hay apuro, ninguno. da Yo no me tiempo para pienso ir ir pensando y pues, elaborando. y recabar Pero, evidencia. claro, siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gran conversación la de hoy. Les deseo excelente semana. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Chao muchachos, un gran abrazo. Ah, un Que gusto sigan verlos. muy bien. Adiós.